Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la gestión IT, de los negocios online, del e-commerce y muchísimas más cosas. Y hoy quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a hacer una comparativa con los lenguajes de programación que más nos interesan para este 2020. Empezamos. Muy buenas digitales, pues sí, tal como os iba diciendo, hoy hacemos una comparativa con los lenguajes de programación que más nos van a interesar para este año 2020. Tanto si lo que queremos es aprender nuestro primer lenguaje de programación, aprender uno nuevo o empezar un proyecto, ¿vale? Para saber cuál es el lenguaje de programación que más nos interesa en cada caso. Porque sí, no hay el lenguaje de programación perfecto. En función del proyecto o de nuestras expectativas, pues elegiremos uno u otro. Vamos a analizar distintos lenguajes de programación en función de ciertas características, como por ejemplo su curva de aprendizaje o el mercado real actual para este lenguaje de programación. Naturalmente no los vamos a poder comparar todos, porque hay muchísimos. Entonces me voy a quedar con los lenguajes de programación con los que yo estoy más familiarizado y alguna vez he programado con ellos. Vamos, porque al final de este vídeo nos va a quedar clarísimo que escoger el mejor lenguaje de programación es una tarea complicada. Empezamos. Empezaremos con un lenguaje de programación que tiene tanto detractores como gente que lo aman a muerte. Y estamos hablando de PHP. PHP es un lenguaje de programación que sobre todo lo utilizaremos para desarrollar aplicaciones web por la parte de backend solamente. Sí que es verdad que se han hecho intentos de utilizarlo para crear aplicaciones con ventanas, de escritorio, etc., pero es un lenguaje que se ha quedado en el backend. Su principal baza es su curva de aprendizaje, que es súper leve. De hecho, es tan popular por este motivo, ¿vale? Es un lenguaje de programación que lleva muchísimos años, que en sus inicios básicamente hacías un fichero de texto, le ponías ahí PHP y tal, y ahí ponías su código y ya empezabas a ver cosas. Por eso fue tan adoptado y por eso lo utilizan sobre todo para proyectos de agencias de publicidad, etcétera. Proyectos no corporativos y normalmente proyectos pequeños. Páginas web, con quiénes somos, lo que hacemos, algún formulario, algún e-commerce. Hay que añadir de que tiene algunas aplicaciones súper interesantes y súper populares. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos como WordPress, como Drupal, como PrestaShop, como Magento, todos ellos desarrollados sobre este lenguaje de programación. Las principales contras de este lenguaje de programación, así como el principal punto a favor, es lo rápido que es empezar a trabajar con él y lo fácil que es. No necesitamos ser ingenieros para programar en PHP. Es, primero, lo pobre que es su estructura de código. Es decir, ahí cualquiera, como hemos dicho, puede poner un fichero de texto y empezar a meter código. ¿Qué pasa? En proyectos muy grandes, proyectos corporativos, donde trabajan muchísimos ingenieros, donde la seguridad es importante, este hecho de que cualquiera te ponga un trozo de código en cualquier parte, pues es un problema. En este sentido, también ha tenido muchos problemas de seguridad. No porque en sí el lenguaje sea inseguro, pero sí porque, por ejemplo, la gente que desarrolla con estas plataformas, con WordPress tal, pues al tener un nivel de formación muy bajo, porque es un lenguaje de programación que se aprende súper rápido, pues muchas veces han cometido abusos y errores garrafales. Por ejemplo, cuando uno hace páginas web en WordPress, lo habitual es que meta ahí cientos de plugins de cientos de desarrolladores que nadie los conoce, que no saben por qué están ahí, y muchos de estos plugins tienen bugs que nadie conoce. Algunos incluso metidos intencionadamente. Entonces, todas estas cosas hacen que sea un lenguaje de programación que ha sido súper popular para determinados casos. Por ejemplo, las agencias de publicidad lo adoran, pero que no haya sido adoptado en el mundo corporativo, por lo menos de forma masiva. Hay que decir que el tema este de la estructuración de código se está intentando arreglar con frameworks como por ejemplo Symfony, que vienen a intentar copiar el modelo de Spring Framework de Java para crear aplicaciones bien estructuradas y corporativas.
Pero bueno, el daño ya estaba hecho de antes. Además, el rendimiento es bastante pobre. ¿Por qué? Porque cada vez que le llega una petición, él vuelve a interpretar todo el código desde el inicio. Eso quiere decir volver a hacer peticiones a base de datos. No puedes mantener datos en memoria RAM, no puedes crear cachés en memoria RAM, y hace que su rendimiento sea muy pobre desde el inicio. Sé que con lo que estoy diciendo me va a caer un chorrón de críticas y de malos comentarios. Bueno, los acepto. Yo he programado cantidad en PHP. Por ejemplo, mi blog, albertcoronado.com, está desarrollado sobre WordPress. Como comento, es un lenguaje que tiene su aplicación, ¿vale? Que tiene su nicho, pero que, en mi opinión, no está orientado para grandes proyectos corporativos. Es lo único que digo. Además, para los que estéis pensando en emprender a desarrollar sobre este lenguaje de programación, el sueldo para los programadores de PHP creo que es de los más bajos que hay. Por lo que comentaba, si no necesitas tener una gran formación para desarrollar sobre él, pues también te van a pagar muy poquito porque hay mucha más oferta. Entonces, para los que sois novatos, para los que os estáis planteando en entrar en el mundo del desarrollo, no os recomendaría PHP. Vamos a empezar ahora con otro lenguaje, JavaScript, que este sí que lo recomendaría para los que están empezando a desarrollar. El motivo principal es que es un lenguaje con el que puedes desarrollar cantidad de cosas. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, tanto el backend como el frontend, aplicaciones móviles, híbridas, etc. Es un lenguaje de programación que además goza de una gran comunidad, porque empresas como Google, por ejemplo, mediante Node.js, le dieron un gran empujón. Su curva de aprendizaje es similar a la de PHP. No es tan sencillo, es decir, su curva de aprendizaje no sería tan favorable como la de PHP, pero de unido lo fácil que es de aprender a programar con este lenguaje. Además, en el momento en que aprendes a programar con este lenguaje, ya puedes hacer pues tanto el backend como el frontend de una aplicación y te puedes convertir en un full stack de manera más o menos sencilla. Y digo sencilla porque, bueno, los años de experiencia y los tiros pegados llevan tiempo, siempre. Pero bueno, es una buena manera de empezar. A nivel de estructura de contenido o de desarrollo, no es tan rígido como algunos lenguajes que típicamente se han utilizado para desarrollar aplicaciones corporativas, como por ejemplo .NET o Java, pero te permite desarrollar aplicaciones con una buena estructura, con lo cual es un paso intermedio entre PHP y Java o .NET en este sentido. A nivel de rendimiento también es bastante mejor que PHP. Y, sobre todo, a nivel de seguridad, también arregla algunos de los puntos que, como comentaba, tenía PHP. Eso sí, en algunos proyectos han habido problemas, sobre todo por su sistema de dependencias, que es súper práctico porque, por ejemplo, con NPM solamente tienes que instalar una dependencia poniendo su nombre y él te la descarga y demás. Esto hace que los desarrolladores a veces abusen del uso de estas librerías y han habido algún caso de que, como son librerías que las cuelga no se sabe quién, pues en alguna de estas librerías había algún bug puesto de manera maliciosa y ha habido algún problema. Aún así, es un lenguaje que no tiene ningún tipo de problema de seguridad, si lo utilizamos de la manera correcta, claro. Como comentaba, este es un lenguaje de programación muy popular y que si estás empezando en el mundo del desarrollo y es tu primer lenguaje, este sí que sería un buen lenguaje para empezar a programar, porque os comentaba que permite hacer muchas cosas y es muy competitivo. Además, tiene una gran comunidad que os ayudará a la hora de resolver dudas y aprender. Vamos ahora con el lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones corporativas por excelencia, y este es Java o Java, como queráis llamarle, o como queráis pronunciarlo. En este sentido es un lenguaje de programación que te permite crear de todo, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones web, etc. Y es muy popular en el entorno corporativo. Estamos hablando de empresas, bancos, aseguradoras, etc.
Tiene una curva de aprendizaje pues bastante más compleja que los otros dos lenguajes de programación que hemos hablado hasta ahora, ¿eh? Sobre todo mucho más compleja que PHP y más compleja que JavaScript, porque requieres compilar, porque requieres de un IDE, requieres de una máquina virtual. Son conceptos que hasta que no los dominas no puedes empezar a hacer cosas. Eso sí, es 100% orientado a objetos, tiene una estructura que te permite hacer grandes proyectos o que el proyecto crezca y que su complejidad no crezca de manera logarítmica. Todos sabemos cómo son estas aplicaciones corporativas. Y tiene frameworks muy interesantes, como por ejemplo Spring, o aplicaciones corporativas como por ejemplo Liveray, WebSphere, todo este tipo de software muy popular entre las grandes empresas. Esto hace que si te estás planteando aprender este lenguaje de programación, seguramente te resultará fácil encontrar trabajo en empresas de este tipo, ¿eh? Estamos hablando de bancos, aseguradoras e industria en general. A nivel de seguridad es pues muy seguro. Además, gracias a las aportaciones que han hecho Sun Microsystems y ahora Oracle con sus buenas prácticas y con las definiciones de arquitecturas a utilizar en grandes proyectos corporativos. Eso quiere decir que todos trabajan más o menos con las mismas arquitecturas y se va trabajando en que sea cada vez más robusto. Lo hacen ideal para este tipo de aplicaciones y el rendimiento también es muy bueno. En el pasado mucha gente lo criticaba, se creía que era lento, pero nada más lejos de la verdad. Es un lenguaje de programación con un rendimiento muy bueno. Vamos ahora con los dos lenguajes de programación que más se utilizan para la ciencia de datos. El primero es Python. Python, aunque es súper utilizado pues, para temas de Big Data, de Machine Learning, ciencia de datos en general, es un lenguaje de programación que también se utiliza muchísimo a nivel de sistemas para crear scripts. Nos permite también crear páginas web, etc. En este sentido, aunque es obligado de aprender si te quieres dedicar al tema de la ciencia de datos, no es generalista y te permite también pues, crear otro tipo de aplicaciones como estábamos comentando. Su curva de aprendizaje es quizás más suave que la de Java porque es interpretado, simplemente pones ahí un script y lo interpreta el intérprete de Python y, como comentaba, creas un fichero de texto, pones ahí tu código y lo ejecutas y empiezas a ver cosas de manera rápida. Además, no necesita una estructura con clases y tal para empezar a trabajar con él, con lo cual se empieza rápido. Y a nivel de rendimiento y seguridad, también es una buena opción, al igual que Java, al igual que JavaScript, por ejemplo. El otro lenguaje especializado, este sí, en ciencia de datos es R. El problema de R es que está totalmente o está muy vinculado al mundo académico. En el mundo empresarial se utiliza quizás más Python porque lleva más años y tal, pero R está muy enfocado al mundo académico. Lo utilizan sobre todo en universidades, etcétera, para temas de formación y para trabajar con este tipo de cosas. Esto hace que tenga buenas herramientas para trabajar, tiene buenos IDEs, tiene buenas herramientas, etcétera, pero tiene una comunidad más pequeña y a nivel de open source se han desarrollado menos cosas para este lenguaje, aunque está soportado, por ejemplo, para GraalVM, etcétera. Esto hace que para mí, que además estoy poco familiarizado con este lenguaje, no me resulte muy atractivo, porque yo ya estoy muy metido en el mundo empresarial, ya tengo muchas aplicaciones funcionando y por lo tanto no me resulta muy atractivo. No sé si me voy a ganar más detractores por lo que estoy diciendo ahora sobre R o por lo que he dicho antes sobre PHP. Usad los comentarios que para eso están. Y finalmente, el último lenguaje de programación de nuestro ranking. Estamos hablando de Go. Go, que yo lo utilizo bastante además. Go es un lenguaje de programación que está diseñado
para hacerle la competencia a C o incluso ensamblador. Es cantidad de rápido y además no tiene todos los problemas que tenemos a la hora de programar en C o en ensamblador, que es que nos vayamos de la memoria con los vectores, etc. En este sentido, los creadores de este lenguaje lo que querían era crear un lenguaje de programación tan rápido, con tan buen rendimiento como C, para crear sistemas, pues para el desarrollo de sistemas, etcétera, que compitiera con estos otros lenguajes como C#, C, C++, etcétera. Además, hoy en día se está utilizando también para crear aplicaciones que necesitamos un rendimiento muy alto. Por ejemplo, para crear APIs que necesitamos que vayan muy rápidas o sistemas de reservas, etcétera, que necesitamos procesar una gran cantidad de datos de manera rápida. Entonces, al darnos toda esta versatilidad de otros lenguajes para poder crear APIs, páginas web, etcétera, y la velocidad de C, por ejemplo, pues lo hacen una gran alternativa para los que os queréis dedicar al mundo de los sistemas o al mundo de desarrollo de APIs, etcétera. Es un lenguaje joven, pero ya tiene una gran comunidad y además goza de muchísima simpatía en el mundo developer. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y es una buena opción si estáis planteándoos empezar a trabajar en el mundo de los sistemas o si os estáis planteando aprender otro lenguaje de programación, pues yo lo recomendaría. Y como siempre, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí apoyando, porque cada vez tenemos a más gente en la comunidad de Patreon, cada vez tenemos más comentarios que nos ayudan a mejorar, tanto si son buenos como si son malos, atreveros a poner los comentarios, que además nos ayudan a posicionar los vídeos. Otra cosa que nos ayuda muchísimo a que estos vídeos lleguen a cuanta más gente mejor es que os suscribáis vosotros si no lo habéis hecho, manitas arriba y sobre todo compartid a través de vuestras redes sociales para que lleguen a cuanta más gente mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo ya con nuestro proyecto de Learning Management System, que ya está empezando a coger forma. Hasta la semana que viene.